no hay héroe más grande en el planeta para mí que Enrique Borja. Con lo de la dictadura también, o sea, evidentemente falta mucha información. Camaradas, bueno, con el gusto de saludar a Roberto Gómez Fernández. Robert, qué gusto poder encontrarnos nuevamente a través de esta vía para que la gente conozca mucho más esa pasión águila, ese mundo futbolero que vive, que habita en ti y que te ha quitado mucho tiempo y te ha dado también muchas satisfacciones. ¿Cómo va la vida, Roberto? Qué gusto saludarte. Bien, muy bien, afortunadamente. Un gustazo, queridísimo Javier. Me da gusto reencontrarte. Y pues bien, ahorita podemos estar relativamente tranquilos en esto que tiene que ver con el americanismo. Dejamos que el Cruz Azul se creciera un poquito, porque es importante generar competencia. Sabes que estaba muy disparejo todo, entonces un ratito no está mal. Oye, Robert, a ver, ¿cómo nace el americanismo en tu vida? Porque yo me acuerdo que tu santo padre, pues veredeó porque le gustaba a uno y le gustaba el otro y luego le gustaba el fútbol, un defensor de la selección nacional y del juego limpio. Pero ¿cómo se da tu conexión americanista? Yo, cosa rara, yo le iba a las Chivas de chiquito. Es más, tengo una foto a los 5 años vestido de Chiva porque mi padre le iba a las Chivas. Hay una tía que me lleva a la final del América Cruz Azul del 71, que gana Cruz Azul 4-1. Y ahí, pues, yo creo que esto del Estadio Azteca, yo tenía 7 años, y me impactó. Pues, yo veía las noticias de esas Chivas que no le iban nada bien y el América que ganaba, y dije, no, pues yo aquí mejor le voy a este equipo que se llama el América, y desde entonces esa generación de Carlos Reynoso, Enrique Borja y demás, a partir de ahí. Pero sí yo creo que fue culpa entre comillas, de estar en el Estadio Azteca y verlos desde muy chico. Esa final que estás recordando, el año que entra, en el 2022, cumple 50 años, Roberto, 50 años. Estás muy bien, te ves bien, ¿cómo estás en tu vida? Bien, fantástico, fantástico. Ya pasamos de estar absolutamente guardados a empezar a salir con todas las precauciones del mundo, pero ya es saliendo al mundo, a convivir con la gente y preparando muchas cosas. Yo creo que todo lo malo de la pandemia, evidente, que ha traído, sobre todo la parte de la tragedia de la pandemia, pues también hay que recuperar cosas positivas, ¿no? Y en eso estamos. Yo creo que detenerse en el mundo ha servido. Oye, Robert, ¿y cuál es el mejor América que recuerdas? Indudablemente aquel es que se habla mucho del de Ben Hacker, que no ganó nada, pero cómo jugaba al fútbol. Pero ¿cuál es tu mejor América? Obviamente tengo un gran cariño a ese América de los 70s bajos, desde el Pajarito Cortés y Borbolla y Pata Bendita y Roberto Hodge y todos ellos. Obviamente Enrique Borja y Carlos Reynoso. No hay héroe más grande en el planeta para mí que Enrique Borja. Más que el que me digas, ¿no? La vez que tuve oportunidad de pedirle un autógrafo, que por supuesto ahí todavía mantengo, para mí es un tesoro, ¿no? Y esa dupla de Borja y Reynoso para mí, pues es muy significativo, ¿no? Porque además fue época en donde pegas pósters en las paredes y pues era el póster de Borja y Reynoso y de ese América, por supuesto. Pero después, pues yo creo que el de Brailovsky, Outes y Celada y esa camada, creo que es difícil de superar también esa, ¿no? Y cuando pegabas los pósters en tu cuarto, ¿tu papá te daba chance, tu mamá, o qué? ¿Cómo era esto de...? Sí, porque muchos chavos hoy, pues en la era digital no se van a acordar, porque pues hoy, ¿qué haces? En la computadora ves una imagen, la imprimes, ya ni siquiera la imprimes, la guardas, pero para nosotros ir a la papelería o en el estadio, comprar el póster, no sé, de 1 metro de largo por 60 centímetros de ancho y pegarlo en la pared, pues era lo único que podías tener como templo, ¿no? Como altar para seguir rezándole a nuestros ídolos de toda la semana. Tal cual, lo ves perfecto, era como el templo para rezarles.
Sí, no, me dejaban hacer lo que fuera en mi recámara, yo podía hacer lo que fuera. Mientras fuera legal, lo que fuera. Sí, tuvo el error mi papá de preguntarme qué color quería yo la alfombra cuando nos cambiamos una casa. Escogí un azul ciclamino, a todo lo que daba, que ya cuando empecé a crecer me arrepentí, pero tú escogiste ese color. Y los pósters, lo que dices, muchos eran pósters de las revistas, ¿no? Una doble página, digo, póstercito, entre comillas, chiquito, y pues, eso había que pegarlo, obviamente, ¿no? Sí, sigue siendo, ahora mi hijo, que afortunadamente lo eduqué muy bien y le va a la América. Además, pobrecito, porque se llama Roberto Gómez Bolívar. Le busqué un nombre espectacular y fue pues, el que encontré. Y él también tiene pegado, ya ahorita no, pero en su casa anterior, hace un par de años, ya tiene 27 años. Tiene todavía, él disfrutó las épocas de Cuauhtémoc Blanco. Oye, Robert, ¿y cuántos títulos de la América has visto en el estadio? En el estadio, pues yo creo que todos los que haya habido del 70 medios para acá. Bueno, no, porque el del 76, corrígeme, contra la UDG fue en Guadalajara, ¿no? De la UDG, sí. De la UDG, ese obviamente no se lo vi en la tele, con el gol de Rabona de Carlos Reynoso. Uh-huh. Pero todos los que haya habido en la Azteca, que no sé cuántos hayan sido. Obviamente, el que más recuerdo será el gol de Moisés contra el Cruz Azul, en donde mi hijo, por cierto, estábamos en un palco ahí de invitados, brincó y un amigo mío, René Casados, que estaba junto a él, lo salvó, se estaba yendo para abajo del palco, y le salvó la vida tal cual. Ese yo creo que es difícil que un americanista no sea uno de sus mejores momentos, con sí, todo el pesar del Cruz Azul. Sí. No, para Cruz Azul es la tragedia más grande y para América una de las grandes epopeyas. Aunque los cruzazulinos somos muy ardidos, decimos que el árbitro ya reconoció que era falta de Moisés y que aparte la pelota iba para afuera y que la metió Castro, para que te lo sepas. Claro. Le quitaste lo hollywoodense al gol. No, sí, qué momento ese del 2013, ¿no? Que además, pues América y Cruz Azul se han necesitado históricamente desde hace 50 años, ¿no? Porque la rivalidad del América pues, tiene sus momentos altos y bajos con el Guadalajara, que es la máxima, pero luego llegó el Cruz Azul en la capital para robarle parte de las filiaciones. Y qué gran rivalidad. Luego la de los Pumas a veces sube, a veces baja, pero la de Cruz Azul pues ha venido creciendo, no sé, desde 1980. Nada más te recuerdo una cosa, Robert, en 1980, para los que nos vean ya chocheando, mediados de los 80, Cruz Azul tenía más títulos que la América y tenía mucho más en la primera división, ¿te acuerdas, no? Sí, pero eso ya fue hace muchos años. Ese es el tufo americanista que está en todos ustedes, de la soberbia absoluta, de la autosuficiencia, mi Robert. No, es simple objetividad y reconocer lo bueno y entender quién es mejor. Mira, la verdad es que entre los rivales del América, el Cruz Azul me cae bien, la verdad. Mi esposa le va al Cruz Azul. Uh-huh. Ni modo, tratar de educarla, pero eso ya es imposible. Pero me cae bien. Entre otras cosas, creo que es la rivalidad más pareja, como dices. O sea, futbolísticamente es raro que se encuentren muy abajo. En cambio, las Chivitas y los Pumas, sí, de repente me asomo para abajo y no los veo. Oye, Roberto, a ver, el fútbol en tu vida, o sea, el fútbol, bueno, ya estamos hablando del americanismo arraigado que tienes, pero ¿jugaste fútbol en algún momento? ¿Jugaba tu papá fútbol? Y luego, a lo mejor estoy cruzando muchos temas, pero seguramente también hay un punto muy cañón en tu vida con el fútbol, desde la perspectiva del chanfle. ¿Y cómo viste tú, cómo viviste el chanfle? Sí, bueno, mi padre jugó fútbol, él jugaba en el Marte, en las reservas, se llamaba reserva profesional.
Él siempre dice, yo era muy aburrido jugando porque lo único que sabía hacer era meter goles y meter goles y meter goles. Y dice que no siguió por su tamaño, o sea, por el peso, más que la estatura, por el peso, que era, además de chaparrito, frágil en ese momento. Él, por supuesto, me hereda el gusto por el fútbol. Yo le voy a la América primero, antes que él, y después él cambia. Él iba a las Chivas, y precisamente en el chanfle, cuando va a ser el chanfle que tiene vínculos, necesita jugadores profesionales y tiene enlace con la gente, con diferentes equipos, pero obviamente especialmente con el América y con las Chivas, ¿no? En ese entonces ni Chivas, decían, el Guadalajara. Y pues tuvo experiencias como negativas en ese sentido y muy positivas con la gente del América. Obviamente el vínculo del señor Azcárraga ayudó, pero le fue al equipo, no es que fuera un vínculo empresarial. Pero ahora sí que yo lo eduqué a él en ese sentido. Y sí, jugué fútbol desde niño, jugaba primero en el Instituto de México y en el Club España, que el Club España se jugaba en ese entonces muy buen nivel. Félix Fernández jugaba ahí, es más chico que yo, aunque no parezca. Y después estuve poquito más de un año en la Escuela de la América, entre los 12 y 13 años. No seguí ahí, preferí jugar con mis amigos de la escuela y del Club España y tal. Y sí, siempre futbolero a todo lo que da. El chanfle, que se hace en el 78, aunque se exhibe en el 79, yo tenía 14 años, y mi padre me ha dicho, va a haber 2 secuencias, una que se echa una chilenita, dije, esa yo te la hago. Y después se imagina que está creciendo el chanfle y se ve niño, más grandecito, luego un adolescente, luego joven y luego él, para que tú lo hagas. Y 2 semanas antes me dio varicela, estuve ya tumbado, entonces mi descubrimiento artístico falló. ¿Qué ibas a hacer tú el doble en esas jugadas de tu padre? En algunas, sí, ni modo. Por eso no salieron tan bien. Oye, también tan decentes, pero no tan bien. ¿Y de qué jugabas? ¿Qué posición jugabas tú? Era en un principio centrodelantero y después, cuando todavía existía esa posición que era extremo izquierdo. Entonces pues ahorita ya, ¿no? Y además era en esa época en donde tú eres extremo izquierdo, estás en la banda del lado izquierdo y estás en ese pasillo y ya. No había forma de irte a otro lado del campo, ¿no? Sí. De esos extremos tipo Eduardo Moses, ¿no? Por ahí. Exactamente. Fernando Bustos, pero por el otro lado. Fernando Bustos, pero por el otro lado. Oye, y jugabas bien, yo sé que eres muy modesto en todas las cosas que haces, la gente tiene que saber que, pues obviamente de raza le viene al galgo, eres una cabeza brillante, un productor muy creativo, tienes una cantidad de proyectos exitosos, pero claro, también, pues eres hijo del genio y eso en cierto momento, y además creo que te da un gusto tremendo, podría eclipsar tu propio desarrollo, tu propia trascendencia, pero me queda claro que sabes quién eres y cómo has logrado cada una de las cosas y seguramente tu padre desde allá sigues viendo cómo empujas y cómo desdoblas parte de su talento heredado, pero también generas tus propios proyectos, ¿no? Tu propia energía. Y por eso hoy vemos en esta entrevista, pues te vemos contento, te vemos sencillo, te vemos realizado, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la herencia más grande que recibo de mi padre es eso, ¿no? Los pies en la tierra, tratar, por lo menos procurar tener los pies en la tierra, ¿no? Y tratamos de seguir por ese camino, ¿no? Y lo que preguntaste al principio, por supuesto, era muy, 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 muy bueno. Ni modo, o sea. Oye, cuéntame, ¿qué extrañas más de tu padre? O sea, estamos tocando el tema del fútbol. Uno cuando es chavo, ya cruzamos el Rubicón de la vida tú y yo por edad, ¿no? Pero uno cuando es chavo, ¿no? No hay cosa más sabia que esto, que cuando tienes 8 años es tu superhéroe, ¿no? Y además ¿qué es superhéroe, no? Imagino que tú tenías 8 años, 6 años y decías,
mi papá llena estadios, mi papá no puede estar en la calle, mi papá es conocido en todo el mundo. Y luego, ya cuando uno tiene 20, 25 años, empiezas a decir, ay, mi papá no entiende qué es lo que se debe de hacer hoy en estos tiempos. Y luego ya cuando tenemos esta edad dices, carajo, ¿cómo no está mi papá acá? Y todo lo que le podía seguir aprendiendo. Cuéntame el vínculo con tu padre, ¿qué extrañas más de tu padre? ¿Cómo fue tu padre contigo, tú con él? ¿Y qué es lo que más añoras? Era un hombre muy, muy, muy cariñoso. Yo creo que me habrá gritado, ni siquiera gritado, alzado la voz 3 veces en mi vida. Y así se conducía normalmente. Yo creo que era un gran pedagogo en ese sentido, porque con toda con todos los hijos yo tengo 5 hermanas, éramos 6, 5 hermanas y yo. Y con todos y todas, pues, era muy extraordinariamente paciente, cariñoso. Siempre que había un pleito, no era de regaños ni de amenazas, era juntarnos, a ver, ¿por qué te peleaste? ¿Por qué no crees, no consideras que esta juguete es de él? Sí, a ver, ¿y por qué a poco no quieres a tu hermano? Y al final, con algún chiste nos hacía reír, a ver, ahora dense un beso, un abrazo, y siempre, más que regaños y gritos, era, traten de entender por qué están peleando y quieranse, ¿no? Un poco en ese sentido. Mi padre era muy familiar, ¿no? Yo creo que él padeció, Javier, el éxito de alguna forma, porque él siempre quiso ser una persona normal, ¿no? Si existe la normalidad, pero quiso ser un hombre común. Y de repente encontró el éxito y la fama ya grandes, a los 42 años empezó a ser chavo. Y le llevó, no empezó a ser famoso, fue el mexicano más famoso en su momento, ¿no? Y eso para él fue un shock importante. Entonces él procuraba tener una burbuja en la casa. En la casa jamás entraron artistas, ni la farándula, ni nada. A mi casa entraban primos y mis amigos de la escuela y de mis hermanas y ya, nada más. Y entonces él procuraba que la casa se mantuviera de esa forma, ¿no? Yo después empiezo a trabajar con él desde chavo, a los 17 años en el programa Chespirito, y de ahí hasta los últimos días. Entonces mi vínculo de profesional para mí era pues una gloria, ¿no? Por supuesto. El poder verlo de cerca, trabajar. Cuando me preguntan, ¿qué sentías que fuera famoso o que fuera el chavo tu papá? La verdad es que nunca me cayó un 20 como tal, porque fue desde muy chico y mi papá se iba, yo siempre digo, ¿no? Los papás de mis amigos iban con un portafolio, con su estetoscopio, su manguera de bombero a trabajar, y el mío se iba con antenitas de vinil y una gorra del chavo, ¿no? Y era su trabajo. Poco a poco fue muy lento el proceso de asimilar que mi papá era una cosa rara, ¿no? Entonces era parte de lo normal, pero verlo trabajar de cerca, pues era una gloria. Yo disfrutaba eso mucho. Yo siempre en los veranos me iba a Televisa, bueno, primero Canal 8 y luego Televisa, a ver las grabaciones, siempre ahí desde chico. Yo sabía que tenía que yo trabajar en ese mundo. Pero lo que más extraño es sentarme a platicar con él. De lo que, bueno, obviamente, del tema más importante de este planeta, que es el fútbol. Eso le dedicábamos el 70% de nuestras pláticas. Y de cosas de televisión, de cine, de dirección, de actuación y tal, y de otras cosas, ¿no? Además, él era un gran charlista, sentarte con él a platicar era una bendición también. Entonces, eso es lo que más extraño, estar sentado enfrente de él y hablar, platicar de lo que fuera. Oye, Robert, a ver, platícanos si recuerdas, por ejemplo, alguna especie de ritual en la creatividad, o sea, todo lo que fue creando, ¿no? O sea, una palabra, un personaje, un concepto, o sea, son de diferentes magnitudes, pues todos estos detalles, ¿no? Un gesto, una frase, en fin. ¿Tenía algún ritual en casa? Por ejemplo, anotaba algo y luego lo rebotaba, o se quedaba callado, o de pronto absorbía algo que le decía, no sé, el bolero o el jardinero. ¿Tenía
tenía algo que en particular recuerdes que decía, aquí hay algo, y de esto bajarlo y después desarrollarlo, o no? ¿Cómo era ese proceso creativo? Sí, bueno, primero, importante, era muy disciplinado, ¿no? Tenía su horario de trabajo. Él, cuando le preguntaban, cuando llenaba algún formato de ocupación, le ponía escritor. No ponía ni actor ni director. Su trabajo era ser escritor. Pues, 3 semanas de las 4 del mes, él estaba en la casa sentado escribiendo, desayunaba su café y a su despacho escribir hasta la hora de la comida, comía, descansaba un rato y seguía escribiendo toda la tarde. Entonces, primero disciplina, que con el tiempo fue puliendo sus tiempos y sus formas. Lo que dice, sí, apuntaba muchas cosas, tenía ciertas tarjetas apuntando detalles y tal. Yo creo que una de sus virtudes grandes era un extraordinario observador y conocedor de la esencia humana, ¿no? De la condición humana, y entendía los mecanismos que nos hacen actuar y reaccionar. Nos observaba la humanidad tal cual, ¿no? Y de ahí, sin duda, extraía para hacer parte de su trabajo. Repito, sí tenía muchas tarjetas, y al escribir siempre sabía que tenía que tener un principio y un final, ya fuera un programa de media hora, de 1 hora, o un sketch de 5 minutos. Él sabía cuál era el remate y construía en medio, y te lo podías encontrar muchas veces actuando él solo en su despacho, ¿no? La puerta estaba abierta, pobrecito, no sé por qué, porque lo distraíamos mucho, pero estaba abierta y lo podías encontrar haciendo alguna actuación, sobre todo cosas físicas y mecánicas, ¿no? De tirando el vaso mientras recogía el puro y tal. Así, midiendo los tiempos también. Y, por supuesto, copiando cosas que veía en la casa. Por ejemplo, el brinquito del chavo cuando se emociona. Es un brinquito de una hermana mía, de Tere, mi hermana, que lo hacía desde mucho. Que de hecho lo tenemos ahí plasmado en película de Super 8, haciendo ese brinquito. Pero la parte importante es esa, que le dedicaba por lo menos 10 horas al día a estar sentado escribiendo, ¿no? Y con el rigor que tenía, que tiraba hojas al basurero, hasta que encontraba la perfección. Y lo que dices también, ¿no? El orden de las palabras, que tú como escritor que también eres, entiendes que con solo cambiar un orden de una palabra puede cambiar el sentido o el poncho, la intención. Él era milimétrico en ese sentido, y revisaba. Él en un principio escribía a máquina con estos 4 dedos, pero como tenía él que entregar, pues obviamente limpio su trabajo, cuando iba ya más de la mitad de la página, pues tenía que tirar todo, porque pues, en esa época no había correctores muy efectivos. Entonces tiraba toda la hoja y volvía a empezar. Entonces lo que decidió es hacerlo a mano. Entonces empezó a escribir mucho a mano, a lápiz, porque podía borrar, para poder entregarlo limpio, obviamente sin faltas de ortografía y sin errores de tipo. Entonces él tenía un callo muy grande aquí, una bola de estar 10 horas dándole al lápiz, ¿no? Y después, cuando empezaron a salir máquinas eléctricas, empezó a combinar un poco la máquina eléctrica, pero como que le encontró el gusto a escribir a mano. Y además, como era un buen dibujante también, tenía muy buena letra. Yo creo que le gustaba el manejo del lápiz. Oye, Robert, y a ver, se saben muchas cosas de su vida. Yo tuve la oportunidad de platicar algunas veces con él. Está la biografía, que está genial. Que además eran parientes. Sí. Pero somos parientes. Sí, tu papá fue primo del cuñado de mi mamá. Eran del lado de Champ. Entonces, sí tenemos algún vínculo por ahí con el querido tío Nacho, que era primo de tu papá. ¿Chaplin es su punto de inflexión? ¿O qué? Entiendo que era escritor y que además era un tipo que leía mucho, un tipo culto, un tipo que manejaba muy bien el idioma, pero ¿Chaplin es su referencia en el humor? Sí, mira, yo creo que
todo el cine mudo de comedia de la época. Por supuesto, Chaplin, al ser la referencia más grande en todos sentidos, es de las importantes, pero también Buster Keaton, el gordo y el flaco, inclusive, desde su época muda hasta ser hablada, y otros personajes menos conocidos del cine mudo desde entonces, ¿no? Algo que es increíble con los pioneros de la televisión es que, pues, fueron autodidactas, no entraron a ninguna escuela, a ninguna universidad, ni tomaron cursos de guionismo, ¿no? Don Luis de Llano Palmer y esa gente, que incluye a esta camada de mi padre, pues aprendieron sobre todo, y él insistía en eso, viendo películas, viendo cine, viendo televisión. Pero sí, sin duda, quizá el perfeccionismo de Chaplin era algo que él adquirió, ¿no? El rigor, aunque la televisión que se hacía en ese entonces era con muy poco presupuesto, con límite de tiempo y de muchas cosas, él quería hacerlo lo más perfecto posible en todos sentidos, y esa sí es un poco herencia de Chaplin, que por cierto, de Chaplin decía, es un caso curioso, porque para él en lo personal, me resulta muy ingenioso, increíblemente astuto e inteligente, pero no me hace reír tanto como Buster Keaton, por ejemplo. Ya. Qué interesante. Oye, pero además, Roberto, esta parte, a ver, ya llegó el hombre que escribe, la creatividad, el ingenio, los personajes, la puesta en escena, o sea, el que todo ocurra como tú quieres que ocurra, a nivel ya de toda la televisión, edición, postproducción, los camarógrafos, el estudio, o sea, ahí nosotros los que no estamos tan metidos siempre escuchábamos Roberto Segoviano, pero Roberto Segoviano tenía que atender cada una de las instrucciones de tu padre, o sea, el producto era de tu papá de punta a punta, o sea, desde quién es la chilindrina, a qué hora nos vamos a reír, quién va a maquillar, el chiste no salió, él cortaba, es cierto, ¿verdad? Él actuaba y decía, no, corte así, no, él se metía en todos los procesos. Sí, correcto, él hizo absolutamente todos los guiones en toda su historia. Cuando lo platico ahora, que cuando se produce un programa de comedia, pues hay un staff de escritores, de 12 escritores. Cuando les digo, no, mi papá escribía todo siempre, todos los años, no lo pueden creer. Y con ese rigor del control de lo que escribía, hacía la planta escenográfica, efectivamente, y con cosas muy precisas, porque necesitaba que la altura de la ventana estuviera a cierto nivel, porque se iba a caer con la cadera. Mucho ensayo, ensayaba, cosas raras. O sea, es raro decir que es raro, pero, porque debería ser lo normal, pero era raro, sobre todo en la televisión que se hacía en ese momento, que era pues, prácticamente toda con apuntador electrónico, y mi padre era de memoria, no se usaba apuntador. Y se nota el efecto, se nota. Cuando dices de Segoviano, era Enrique Segoviano, no Roberto, Enrique Segoviano. Enrique Segoviano, sí. Debo decir que sí, el líder era mi padre, pero lo que aportó Segoviano fue invaluable en muchos sentidos, en además ajustar lo que tenía que ver con el rigor de la narrativa visual, simple pero correcta, ¿no? Se veía con el timing correcto, y el uso de los efectos, ¿no? Cuando se hacía el Chapulín Colorado, pues, Segoviano era el rey en televisión, bueno, en México yo creo, de hacer esas cosas, ¿no? Y el resto del equipo, obviamente el elenco, yo creo que la virtud de mi padre era encontrarle algo a un actor y explotarlo, escribirle para eso, embonarlo en una familia para que tuviera, sobre todo, contraste, que era el elemento más importante, y hacer buena comedia, pero requería que ese actor tuviera el talento que tuvo, ¿no? Es decir, una Chilindrina sin María Antonieta de las Nieves seguramente hubiera sido otra cosa totalmente diferente, ¿no? En un Don Ramón sin Ramón Valdés, pues habría escrito inclusive diferente, le habría apretado botones diferentes. Entonces sí, estaba amando de todo, pero le daba juego
a todo el equipo, ¿no? Hablo del director de cámaras, productor, que en su caso también era segoviano, y al elenco y al utilero, ¿no? Él decía, hay una frase, no sé si se sigue usando, ¿no? Pero cuando alguien opina en una producción, pues dice, tú no produzcas, ¿no? Por favor, ¿no? Dice, él decía, eso me da mucho coraje eso, porque es bienvenido el comentario de quien sea. Y ponía un ejemplo. Hay un sketch que están imitando al gordo y el flaco, mi papá era el flaco y Edgar era el gordo, en donde están robando una caja fuerte. Y el remate de la caja fuerte, después de que el flaco a cada rato saca papas fritas y hace mucho ruido, entonces el gordo le quita las papas y se las avienta y saca una de una bolsa, saca otra del sombrero. El caso es que se enoja mucho el gordo porque está haciendo ruido con las papas fritas. Logran abrir la caja fuerte y, oh sorpresa, abren y está lleno de bolsitas de papas fritas. Ok, vamos a llenar la caja de las papas fritas. Entonces, pues, como tenía una tabla diagonal para que se resbalaran, no podían meterlas y cerrar, ¿no? Con un palo. Llevaban varios minutos intentando poder meter las papas y cerrar, y llegó el utilero. Dice, oigan, ¿y por qué no acuestan la caja, las llenan, cierran y después la ponen? Algo tan simple, ¿eh? Dice, y lo dijo el utilero. Aquí estábamos todos los genios de la televisión como menso. Dice, hay que oír a todo el mundo, todo tiene algo que aportar. Qué buena. Oye, Robert, también, a ver, siempre hay mucho debate en qué quería transmitir tu papá, si había un mensaje de conciencia social, si quería reflejar, bueno, evidentemente refleja un poco de la vecindad, lo que muchas vecindades en México pasaban o pasan en ese momento, ¿no? Los personajes, la psicología de los personajes. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Qué pretendía tu papá? Hablando específicamente del Chavo y de Chespirito, ¿qué te quedó a ti? ¿Qué quería transmitir? ¿O qué les decía? ¿O nunca les dijo esto pretendo? ¿O no había esa pretensión? Mira, su pretensión original era hacer comedia para divertir a la mayor cantidad de público posible. Su filtro importante era él, es decir, si a mí me gusta, decía él, espero que les guste a los demás, ¿no? No hacía y en esa época, no sé si no las hizo después, focus groups y análisis y encuestas, eso detestaba eso, ¿no? O sea, el público no sabe lo que quiere, yo soy el que sé que puede hacer algo bueno, ¿no? Pero después fue entrando en conciencia que debía ser entretenimiento, pero entretenimiento sano. Pero eso fue con el tiempo, ¿no? Le fue cayendo. Incluso hubo, y él reconocía ciertos episodios irresponsables de su parte en formas de entretenimiento. El más claro primero fue el doctor Chapatín, con esta cosa que se llamaba Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, y había chistes irresponsables, o que hoy serían cárcel casi. Y después con los caquitos, con el Chompi, la Cibotija, donde estaba la Chimoltrufia, pues eran unos ladrones, ¿no? Y se dedicaban a robar y hacía ciertos chistes inclusive de hoy ya me toca ir a checar tarjeta porque salgo, y hablaban del Sindicato Único de Rateros, Cacos y Similares. Le da una formalidad a este oficio de ser ladrón. Y oyó una entrevista en 24 horas a un ladrón que hablaba más o menos así. Dice, no, yo voy a trabajar, robo 2, 3 casas y regreso, pero hay días en la tarde que no regreso a trabajar. Y mi papá le cayó el 20 hasta ese momento, yo creo que tarde. Dijo, uff, esto es muy irresponsable, estamos normalizando esta actividad que es ser ladrones. Y entonces hay un capítulo en donde toman conciencia y se retiran de ser ladrones, y es en donde los mete a un hotel y empiezan a trabajar en un hotel. Los últimos años de los caquitos ya no eran ladrones, eran ex caquitos, de hecho. Pero sí, y algo que lo marcó de alguna forma lo llamó en algún momento el señor Azcárraga a su oficina y le enseñó un mapa del mundo, ¿no? Y a todos estos foquitos que ves,
de Latinoamérica, todos ellos te ven, ¿no? 300 millones a la semana. Tú los diviertes, no les puedes hacer daño. Diviértelos, pero no les puedes hacer daño. Y eso fue, digamos que 70 saltos, ¿no? Y creo que a partir de ahí tomó todavía más conciencia en ese sentido. Y entonces su objetivo no había pretensión de hacer conciencia social. Obviamente en la vecindad hay un reflejo de un microcosmos muy identificable, no nada más en México, ¿no? En cualquier lugar que tenga visos de tercermundismo, que puede ser también en una colonia del primer mundo, pero pobre. Y sí hay un reflejo porque hay condición humana muy bien entendida, pero no pretendía ser ni conciencia social ni nada por el estilo, pero sí divertir sanamente. Sí, porque el hecho de que el chavo fuera huérfano, habría un mosaico de posibilidades, ¿no? Para mantener el misterio sobre su pasado, sobre su origen, y al mismo tiempo, pues generar este nivel de ternura y de comprensión y de cariño sobre el personaje, ¿no? Digo, a mí me quedó eso muy claro, ¿no? En el propósito, ¿no? Claro, y lo que dices, el elemento más fuerte de la vecindad del chavo es la ternura, sin duda, ¿no? Que él decía que era el elemento más eficaz en el entretenimiento en la televisión. Más que la violencia, más que el sexo, la ternura. Lo que pasa es que es lo más difícil que tenga impacto. Y la verdad es que todo fue circunstancial también, ¿no? Él empezó a dar su historia detrás con el tiempo, al paso del tiempo. Y incluso hace un libro que se llama El Diario del Chavo, en donde hace cierta reflexión de cuál pudo haber sido su origen y tal. Pero la verdad es que el Chavo inicia porque Rubén Aguirre, que hacían los chifladitos, se le va a la competencia, estaba en el Canal 8, lo llaman al Canal 2 para hacer el Club de Shorty, se queda sin Rubén Aguirre, tiene que sustituir ese sketch. Y tenía él algo escrito de un globero y 2 niños que lo hace. El globero era Ramón Valdés y los niños son el papá y María Antonieta de las Nieves. No tenían nombre. Y gustó, además era el gimmick de comedia, era este señor que vende globos a los niños y detesta a los niños, y estos niños que les encanta dar lata a los adultos. Y ahí empieza el Chavo, y después los mete en una vecindad. ¿Y por qué es huérfano? Pues porque no había más actores, ¿no? ¿Y por qué Florinda no tiene esposo? Porque pues, se necesitaría un elenco de 25 para tener familias completas, y pues no había espacio. Hay momentos en los que, hay muchos libros de análisis sociológicos, antropológicos, filosóficos y psicológicos de la vecindad del Chavo o del Chapulín Colorado, que hacen muchas interpretaciones. Dos me divierten mucho. Una es el rojo del Chapulín, seguramente es por una inclinación comunista, ¿no? Y pues no, se desecharon los colores verde y azul porque no entraba en el croma para hacerlo chiquito, blanco y negro porque eran inmanejables en el control de video, y quedaba el rojo. Y entonces por eso fue rojo, ¿no? Y luego otra, Rubén Aguirre, haciendo el profesor Girafales, pues de repente se le olvidaba quitarse la argolla. Hay varios capítulos que salen. Entonces es la verdadera historia del profesor Girafales, que es realmente casado y le quiere poner los cuernos con doña Florinda. Pues no era así. Qué interesante. Entonces él confecciona un poco y ya la trascendencia hace que todo el mundo crea que hay algo más de fondo y más complicado ¿no? Que lo que realmente fue. Exactamente. Él después, con el tiempo, le va dando forma y va generando sus tesis, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y además hacen sentido. El no, Chapulín Colorado no pretendía ser un héroe como se concibe hoy. Era un héroe súper tercermundista, que inclusive empieza con el traje roto y tal, y era una parodia a los grandes superhéroes, bueno, a los superhéroes que se conocían en ese momento, que eran Batman y Robin, casi nada más. Y era una burla a eso. Pero con el tiempo va adquiriendo connotaciones verdaderas de superhéroe, y él le va dando también esa forma.
Ahora acaban de hacer, muy buena me parece, perdóname que se vea el nombre, pero ahora Marvel hace un antihéroe muy divertido, ¿no? ¿Cómo se llama? Que llaman 2 capítulos, 2 películas, que le sale todo mal, que no es para niños. Ay, se me va Ah, sí, bueno, el Alzheimer. Sí, pero sí, sí, es una especie de antihéroe también. Es como una hormiga, ¿no? Aquí está, Ant, ¿no es Ant? Bueno, antes uno, pues es uno que se hace chiquito. No, Pero hay otro también sí, que bueno, hace. hasta en eso se adelantó tu padre. Oye, Robert, ¿sabes que cuando concertamos esta entrevista no habían venido estas declaraciones de un youtuber y aquí tampoco, o sea, no te voy a preguntar, ¿y cómo te llevas con Kiko? ¿Y qué onda con Florid? No, porque realmente este es otro corte que queremos manejar. Para escándalos y cosas de estas así, declaraciones sensacionalistas, pues hay otros espacios y muy respetables y tú sabes cuáles manejas y cuáles no. Pero esta declaración, seguramente te caló y la escuchaste, que lo peor que le pudo haber pasado a México en comedia es lo que generó tu papá. Y número dos, el contexto sobre todo la dictadura en Chile, que se presentaban en condiciones muy especiales. Parecen juicios injustos y desproporcionados, pero no es lo que yo pueda percibir o creer, sino lo que tú tengas que decir. Sí, mira, yo creo que comentarios positivos y negativos hay en todos lados. Son muy respetables, ¿no? Sería imposible que teniendo esta audiencia de cientos de millones de personas, pues a todos les gustara y a todos les cayera bien. Muy, muy respetable, ¿no? No es algo que se deba ni siquiera debatir, no tiene mucho sentido debatirlo. Y lo que tiene que ver con lo de la dictadura también, o sea, evidentemente falta mucha información, que es algo que ni siquiera quisiera entrar en debate ni justificar, ni entender, porque creo que no tiene mucho sentido. Ok. Oye, Robert, ¿tú dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Supongo que como en el caso de muchos, este desprendimiento de Televisa genera nostalgia, pero son ciclos necesarios y la empresa es muy fuerte, sigue con todo su input, su fuerza, y también los personajes que de pronto van saliendo como tú para abrir otros ciclos. ¿En qué estás? Cuéntame, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cuáles son tus siguientes proyectos? Efectivamente, ya no dentro de Televisa, que por supuesto con todo, siempre le tendré todo el agradecimiento y cariño inmenso, genuino, de verdad, además yo vivo muy cerca de Televisa y de verdad, pues, fue mi casa desde que era Canal 8, ¿no? Sí. Ahora, pues nos toca estar en otro lado y además por las formas que está tomando la industria, es muy probable que nos volvamos a cruzar el camino, ojalá me encantaría. Por lo pronto, preparando, la pandemia nos sirvió para eso un poco, para poder detener y hacer ese trabajo de escritorio que es vital y pues son los fundamentos para buenos productos, por un lado, aunque hay cosas que no tienen que ver con mi padre, por otro lado, por supuesto, preparando varias cosas. No puedo dar mucho detalle, ¿no? Pero es una serie de productos que tienen que ver con la obra y los personajes de mi padre, la bioserie, que es un elemento importante, que será como una especie de kick-off, de patada de inicio. Ese proyecto es un proyecto grande, importante, al que le hemos dedicado mucho tiempo, mucha gente involucrada. Yo muy divertido, porque en el proceso de investigación hasta mis hermanas y yo nos hemos enterado de cosas que no sabíamos de mi padre, lo cual está divertido. Eso y por otro también cosas que tienen que ver con el Chavo, el Chapulín y otros personajes. Y no te puedo ahorita platicar mucho detalle porque me regañan, pero trabajando mucho en eso, en esta labor, ya un poco más de escritorio, ¿no? El siguiente paso de empezar a darle forma. No, bueno, ya me dijiste poco, pero me dijiste todo. O sea, si la serie de Luis Miguel ha tenido un impacto brutal, en nada se parece proporcionalmente al interés que va a despertar pues, en todo el mundo, cuando menos en todo el mundo de la hispana,
la vida y los detalles de Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Entonces, pues fabuloso, fantástico. Además, para ustedes es como, para ti, tus hermanas, es como terapia ocupacional y aparte, pues es el legado para los nietos y los bisnietos, ¿no? Imagínate cómo va a quedar, cómo se produce hoy, va a quedar una cosa fantástica, bestial, yo creo, ¿no? Sí, sí, exacto. Y lo que dices, ¿no? Para toda la familia ha sido un proceso genial, ¿no? Y además platicar con sus amigos, con la gente cercana, todo ese proceso. Pues hoy, y obviamente nos desviamos en el anecdotario y por eso ha sido tan lento también, ¿no? Porque el proceso de investigación ha sido muy divertido y ha sido una especie de terapia también, obviamente, ¿no? Yo me lo quería llevar, todavía pude hablar con tu papá, me parece que en el 2000, híjole, ¿En qué año fallece tu papá? Recuérdame. En el 14. Bueno, pues yo creo que en el 13 fuimos a desayunar a un Tox que está ahí por la del Valle y todavía le propuse, no era viajar a Brasil, al Mundial de Brasil, pero sí era hacer algunas cosas desde su casa y se emocionó, pero ya estaba, sí fue y todo, pero ya estaba cansado, no sé si desde el 12, a lo mejor 2 años antes, pero bueno, fantásticas experiencias esas 5 o 6 veces que pudimos charlar. Además tengo ahí una portada de Ovaciones, mi Robert, que la tengo aquí en mi cuarto, así de esos pósters donde le preguntan, en algún momento le preguntan, yo creo que falseó la información por cariño, pero le preguntaron, oye, a ver, dinos 2 comentaristas que crees que lo hacen bien, ¿no? Entonces me menciona a mí y menciona a Roberto Gómez Junco, que para mí Roberto es el mejor analista que hay en este momento. Entonces, pues me quedé con esa declaración de tu papá y pues siempre me llena de satisfacción y de orgullo el saber que tenía esta buena impresión de tu servilleta. Robert, ha sido un placer, un gusto poder platicar contigo de varias cosas. Creo que no se te va a hacer esta vez. Veo al América con un techo futbolístico en la liguilla. Pero bueno, ha sido un placer, mi querido Robert, y en el camino andamos. Un enorme gusto, querido Javier. Sabes que se te aprecia, se te quiere, te sigo por donde andas, siempre te sigo. Me gusta oírte, a pesar de que tienes unos gustos raros futbolísticamente, pero conoces y eres objetivo también, eso me gusta. Y se te aprecia mucho, mucho, mucho. Igualmente, mi Robert, muchas gracias por tu tiempo y felicidades, que sigan los éxitos, que estés muy bien. Igualmente, abrazote. Gracias, Robert.